muchas gracias por su asistencia. Para la Escuela de Formación Sociopolítica y Cristiana es un auténtico lujo contar de nuevo con la categoría e importancia del ponente de hoy, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, don Federico Aguilera, un hombre comprometido con el devenir de la economía canaria y de la investigación en un momento difícil para Canarias por diferentes motivos. Con su introducción hoy aquí nos adentramos en el segundo bloque de nuestras actividades como Escuela de Formación Sociopolítica, dedicado, como ustedes saben, a Canarias buscando alternativas. Y vaya que esta noche vamos a encontrar bastantes alternativas con la ponencia de aquí de catedrático. En esta ocasión nos va a ayudar a reflexionar en un año electoral como en el que estamos, el 19, en el que estamos convocados a distintas sedes electorales como las municipales y autonómicas, y en Canarias del Cabildo también, y las europeas. Y sin descartarse por el momento de algunas elecciones generales si se complicara la situación del actual gobierno de Pedro Sánchez. Federico Aguilera nos va a hablar de un tema que nos debe interesar a todos, una convocatoria electoral. ¿Qué podemos esperar y qué pedir a los políticos en estas elecciones? Un tema muy importante y que todos los ciudadanos responsables tenemos que plantear. En un momento político en el que nos encontramos con que la política se presenta cada vez más polarizada por los populismos de ultraderecha, por el complejo de identidad de la derecha y por la confusión y la desunión de la izquierda, debemos tener las cosas claras para optar por la mejor opción de futuro para nuestras hijas. Aunque nuestro invitado no necesita presentación, ya que es una persona muy conocida en todos los ámbitos de Canarias, y además ha estado ella aquí con nosotros en el curso pasado, pues vamos a recordar algunos aspectos de su currículum. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna desde el año 1981, don Federico Aguilera está conceptuado como un destacado economista económico. En el año 1979, Federico Aguilera contribuyó a implantar por primera vez en una facultad universitaria en nuestro país una asignatura que relacionaba la economía con el medio ambiente y la economía con la ecología. Esto le llevaría a ganar en el 2004 el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, a pesar de mostrarse crítico con las instituciones económicas, incluida la administración, frente a la que siempre ha defendido la investigación y la ciencia. Su amplia bibliografía nos llama la atención sobre diferentes aspectos de los problemas de la economía, tanto nacional como regional. El Ministerio de Agricultura le publicó en el año, creo que 1962, un libro importante que para nosotros, 92, La economía del agua, un libro muy interesante que había que recordar. Otras publicaciones están relacionadas también con la economía y el medio ambiente y los mercados de agua en la isla de Tenerife, que también ha estudiado nuestro invitado. Coordinó, creo, también la edición de Calidad de la Democracia y Protección Ambiental en Canarias, ocupándose también de los costes sociales de las empresas privadas. Coordinó también, creo que fue en el 2013, el número 13 de la colección Mediterráneo Económico, titulado Para la rehumanización de la economía y sociedad. Nuestro invitado, por supuesto, que ha publicado en todas las revistas nacionales e internacionales bastantes artículos sobre todo esto. Federico Aguilera, y luego, a su término, ya tendremos un debate, tendremos tiempo para preguntar y profundizar en todas aquellas cuestiones que nos plantean. Muchas gracias y adelante. Muy bien, muchas gracias, Chano. Muchas gracias por el afecto con el que me invitan y con el que me reciben siempre. Yo creo que a lo mejor esto ha estallado por tanto mérito. por tanto mérito. Entonces, bueno, cuando Pepe Suárez me propuso este tema, dije sí, venga, total, yo voy a hacer una reflexión personal, claro, porque ese es el tema siempre, ¿no? Decir, a ver, un poco cómo veo yo esto o cómo lo vivo, porque estamos en un momento difícil y bueno, y a mí me ha gustado, y de hecho esto me ha generado a veces bastantes conflictos, ser autocrítico con la institución en la que yo estaba trabajando. Yo he estado 40 años dando clases en la Universidad de La Laguna
Y bueno, para mí la universidad es un espacio de autocrítica y de cuestionar cosas, y la universidad no está por esa labor. Esa es mi experiencia. Y entonces, bueno, cuando uno habla sobre eso, pues no te gusta, pero bueno, me ha ido muy bien y he disfrutado muchísimo, o sea que por ese lado, estupendo. Entonces, bueno, cogí esto porque me gustó, el otro día lo vi en una publicación electrónica, la casa de mi tía, que está en Tenerife, y me gustó. Digo, mira qué bien, con las preguntas, y bueno, si quieren las preguntas se las contesto en las 3 o 4 primeras diapositivas, con dibujos que no son míos. A mí me gusta mucho utilizar a este dibujante, el Roto, porque me encanta reconocer la inteligencia que tiene el Roto. Yo me quedo fascinado y yo quiero decir, después de ver un dibujo del Roto de estos, pues lo pongo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre algunos ámbitos de las elecciones en las que estamos o en las que vamos a estar metidos. La Unión Europea, a nivel, o si quieren, a nivel europeo, a nivel nacional y autonómico, aunque también está el municipal. Porque a mí me parece muy importante empezar a entender bien, porque a lo mejor ya lo sabemos, qué tipo de Unión Europea es la que se ha creado y qué posibilidades tenemos en esta, con las reglas o con las instituciones que dominan en esta Unión Europea. Entonces, bueno, yo voy a poner una serie de dibujos. Le he dicho a Chano y a Pepe, cuando ustedes quieran me paran y me dicen, bueno, vamos a pasar a discutir. Yo encantado, porque tampoco quiero ser un pesado. Y bueno, y lo que sí trato es de ser muy irónico. Gran parte de los dibujos, por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar con el Roto. Desde hace muchos años me gusta empezar con este dibujo porque me parece muy profundo. Esto se queda aquí porque ya está ahí, y si alguien tiene interés, pues se lo mandan o... Se pasará al blog. Todo esto se pasa al blog. Y claro, a mí esto me ha gustado mucho porque conecté una vez con la sutileza con la que nos manipulan. Nos prohíben ver lo que tenemos delante. Y ni nos enteramos que nos han prohibido verlo. Y entonces al final nos prohíben ver que nos prohíben ver. Y todo el mundo va diciendo, no, pero si yo soy, esto lo ponía mucho también en mis clases, claro, los estudiantes se enfadaban. Porque en el fondo vemos, todo lo que vemos depende de cómo se nos ha construido el pensamiento. Bueno, suponiendo que sea pensamiento, porque lo queremos repetir. Hay un premio Nobel de Economía que es psicólogo, Kahneman, que dice, tenemos dos sistemas cerebrales, S1 y S2. El S1 es almacena y repite, almacena y repite, almacena y repite. Y el S2 es el original, o sea, la duda, la chispa. Pero ¿qué pasa? Que pasamos el 90% del tiempo en S1 repitiendo, creyendo que estamos pensando. Y claro, yo solo lo trabajaba mucho en mis clases, cuando algún estudiante en preguntas y contextos, y era aprender a distinguir cuándo estamos pensando o cuándo estamos repitiendo. Era terrorífico, porque los estudiantes se enfadaban. Y yo les decía, no se preocupen, yo también estoy en S1. A ver, ¿dónde va a estar uno? Pues en S1, lo que pasa es que de vez en cuando dice, coño, ya estoy otra vez repitiendo. No es mi pensamiento el que se genera, ¿entienden? Entonces, esto es lo que yo intento transmitir en mis charlas o en mis trabajos. La base de la distinción entre lo difícil que es pensar por cuenta propia. Y en este momento, estamos en un momento de una manipulación tan salvaje a todos los niveles, que bueno, que claro, que nos genera miedo, nos genera inseguridad, y uno dice, bueno, ¿y yo qué puedo decir sobre esto? Así que siéntanse libres de criticar con todas las ganas que tengan lo que yo voy a exponer, porque esto forma parte también del tema, ¿no? Entonces les decía, en 3 dibujos del Roto casi uno puede contestar las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pues estamos en campaña, yo voy a hacer todas las promesas que quiera, pero ustedes me disculpan, ¿verdad?, por las promesas que les voy a hacer. Bueno, esto es lo habitual. Luego siempre hay excusas para no hacer lo que dicen que van a hacer. No hay... Esto es mucho más profundo de lo que parece, porque en el fondo es maltrato. No es respeto. Aquí no es respeto. Esto es irónico, pero en el fondo son maltratos. Nos venden el oro y el moro y luego es una burla. La mayoría de las cosas
que se pueden hacer, pero claro, hay muchos intereses detrás. Por lo tanto, prometo y luego ya veremos, ¿no? Este hombre que me gustaba mucho, no sé si cree en las noticias falsas o las mentiras oficiales. Ahora parece, como con el tema este, las fake news, ¿no? Pero sí son toda la vida. ¿Cuándo no ha habido mentiras? ¿Claro? Entonces, noticias falsas. Mire, he leído hace unos meses un libro que me ha dejado totalmente descolocado, que se llama El mito de la buena guerra. No sé si lo conocen, de un investigador canadiense sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con 50 páginas de bibliografía. Me he quedado deshecho. El mito de la buena guerra. No me sale ahora mismo el autor, pero les recomiendo que lo lean porque de pronto dice. Y leyendo ese libro uno puede entender por qué estamos en esta Unión Europea. Bueno, este es el segundo dibujo y este es el tercero, ¿no? Los políticos, uno le dice a otro, ya no sé qué es las mentiras, y el otro dice, así no se puede gobernar. Claro, si no se las creen, ¿qué vamos a hacer? Claro, este es el problema nuestro, que tenemos que dejar de creernos las mentiras. Pero es muy difícil, porque nos intimidan continuamente. O sea, prohibido ver lo evidente lleva un trabajo de intimidación fortísimo. Y nos intimidan. Nos intimidan para que nos creamos las mentiras. ¿Y quién te has creído tú que eres ante mí? ¿Qué pasó? Verdad, que me estaba dando algo en la cabeza y yo me tocaba y decía. Gracias. La decoración. No eres ningún político. ¿Entienden? Es que los 4 dibujos que he puesto están todos relacionados. Porque no somos conscientes de cómo nos influyen tanto las mentiras. Y uno las hace suyas, con la mejor intención. O por ser aceptado, o por muchas cosas, ¿no? Porque en psicología no es fácil aceptar, todos queremos ser reconocidos, aceptados y tal, y muchas veces, como dice una catedrática de la Universidad de Oxford, Joan Robinson, que vivió hace tiempo, dice, los estudiantes de economía al principio preguntan, cuando ven que si eso les va a llevar por unos derroteros que no son tal, obedecen y se convierten en profesores. Y en Oxford. Y luego, este último, os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta y además nos votaremos. Qué fuerte. Es la fuerza que tienen ellos de intimidarnos, ellos o ellas, de intimidarnos y de la indefensión con la que tenemos, con la que nos encontramos nosotros. No sabemos hacerle frente. Entonces, bueno, esto va a salir continuamente, pero con datos. O sea, yo me gusta mucho el roto y lo que voy a intentar ofrecerles es una serie de datos y de noticias que van a argumentar, por decirlo así, o ilustrar estos dibujos. Por ejemplo, antes en una reunión que hemos tenido decía, Eduardo Galeano dice que la economía es la versión más elevada del crimen organizado. La economía mundial es la expresión más organizada del crimen, o la expresión más elevada del crimen organizado. Esto es duro, ¿verdad? Esto es muy duro, pero es que esto, Galeano, que para mí era un hombre con una sensibilidad impresionante, con una lucidez, pues de estas como roto, que yo decía siempre que lo leo, pero ¿y este hombre de dónde saca esa capacidad para...? Bueno, el problema es que no vemos con claridad que la economía en la que vivimos es profundamente violenta. Violentísima. Hay un dato que les pongo después, pero que se lo digo ahora. En este siglo, en los 19, 18 y poquitos años y poquitos meses que llevamos, las intervenciones armadas de las democracias occidentales desde Afganistán hasta Libia han matado 4 millones de personas. 4 millones de personas. Esas intervenciones, insisto, están organizadas por democracias occidentales, con lo cual se nos cae todo. Y es muy duro, claro que es muy duro, pero esta es la realidad. Y nuestro nivel de consumo depende de esas salvajadas. Porque si no fuera por esos ejércitos salvajes, nosotros tendríamos que aprender a vivir de otra manera. Y no estoy culpando a nadie, ¿eh? Ojo, no
no vengo yo aquí a echar culpas así en plan... Bueno, ¿quién hablaba ya de estas ideas de crimen y de... Adam Smith, que tú me dijiste una vez, cuando yo hablé el año pasado de Adam Smith, claro, dentro de las mentiras está lo que nos cuentan de muchos autores. A Adam Smith le han puesto una etiqueta, algunos grupos empresariales o de estos liberales se la han apropiado, y cuando uno lo lee dice, oye, me han engañado. Y en uno de sus textos, Lecciones sobre jurisprudencia, de 1762, decía, los crímenes que parecen más atroces para los individuos no fueron los primeros en estar sujetos a lo que se llama propiamente castigo, sino los que golpeaban inmediatamente el bienestar de la comunidad. Son dos, la traición y la cobardía. A mí cuando leí esto me dio como algo de decir, otro lúcido. Vivimos en un contexto en el que los políticos nos traicionan continuamente. Y eso es un crimen atroz. Para Adam Smith, un liberal del siglo XVIII. Esto es corrupción profunda, porque una cosa es llevarse dinero y está muy mal, y es muy importante todo lo que roban, pero esto es peor todavía, porque nos roban la esperanza, nos roban las ilusiones y nos roban nuestra capacidad de decir, pero ¿y entonces a quién voto? ¿No? Una de las cuestiones, nos están traicionando continuamente, pero nos cuesta mucho verlo. Yo no les quiero convencer de que se sientan traicionados, yo lo siento así, porque te ofrecen cosas y al final lo que uno ve es que ni siquiera los mínimos valores democráticos los defienden. Los traicionan hasta con eso. Y ahí les pongo unos cuantos ejemplos. Los tratados comerciales, fíjense que el TIP, un tratado que se habló mucho de él hace unos años, ni siquiera los eurodiputados tuvieron acceso a todo el texto completo. Podían acceder los eurodiputados con un bolígrafo y sin un móvil a una cámara en la que un vigilante les vigilaba sobre lo que hacían con un ejemplar que había del tratado. No se pudo discutir. Bueno, se aprobó sin discutirlo, yo no sé cómo ha quedado al final, ¿no? Pero es que hay muchos tratados comerciales que se les llama así, que se están aprobando simplemente para conceder a las grandes corporaciones más derechos que a las personas y que a los estados. Esto es muy duro. Por ejemplo, nosotros sí votamos, nos creemos que esto tal y cual, pero luego resulta que las grandes empresas tienen unos derechos, por ejemplo, se les concede el derecho a construir el muelle de Agaete. ¿Y qué pasa? Hay una protesta, empieza a la gente a mostrar que no hay una racionalidad clara en eso, que es un engaño, que no va a haber tráfico, que se puede hacer otras cosas, que no sé qué, que no sé cuánto, y la empresa te lleva a unos tribunales de arbitraje y dice, yo tengo derecho a cobrar lo que se había estipulado. Porque el tratado comercial, esto es real, esto es real, realísimo. Bueno, por ahí estamos. O el acaparamiento de tierras, no sé si han oído hablar de eso, como los fondos de pensiones de muchos países occidentales, democracias occidentales, están arrasando en África comprando primero a los gobiernos para que le vendan tierras comunales y echando a la gente de ellas. En África, en América Latina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están viendo que el futuro es agua y tierra. Crisis económica. Estamos hartos de que nos hablen de la crisis económica, pero lo que no sabemos es que hay economistas y periodistas muy serios que desde que empezó esto dijeron que esto no es una crisis, esto es un golpe de Estado. Esto es una estafa. Y la estafa ha sido apoyada y bendecida por los principales gobiernos europeos. Y le siguen llamando crisis para que parezca que es otra cosa. Esto es traicionar a la comunidad. No les estoy diciendo nada nuevo, todo está en los periódicos. Bueno, hay muchos más, pero bueno, voy a seguir. Esto es de una entrevista de hace 2 años de Rafael Poch, que es un periodista que a mí me parece de lo mejor que hay en este país. Es un hombre que ha estado trabajando en La Vanguardia, fue corresponsal en Pekín, en Moscú, en Berlín y en París. Tiene unos blogs que a mí es un hombre con una formación impresionante y con una valentía también para escribir con claridad. Y entrevistó a la presidenta de un tanque de un centro de pensamiento europeo, María Elena Cayol, y esta mujer le reclutó en el 17 y le reconocía: los anticuerpos europeos contra las dictaduras son potentes, pero la capacidad de las élites de traicionar a sus pueblos sigue siendo muy eficaz. Volvemos a Adam Smith.
Las élites nos siguen traicionando. Y a mí no me gusta utilizar la palabra élite, porque yo pondría otro calificativo. Porque encima, es decir, encima son élites, son poderosos, pero no son élites. Bueno, yo lo digo así, ¿no? Pero esto es así, ¿eh? Y esto está hablando de Francia, que es donde trabaja esta mujer, pero es lo que está pasando en Europa. Este es un dibujo que pongo, ya tiene casi 9 años. Es del Financial Times. Esto no es de una revista de Podemos o de Izquierda Unida, en fin. Es el mejor retrato de lo que es el capitalismo que estamos viviendo desde hace muchos años. ¿Quién va en el carro? Banqueros y grandes empresarios. ¿Quién tira del carro? Los políticos. Cameron, Obama, Merkel y Sarkozy. Esto, insisto, es el Financial Times, no es un periodista de izquierdas o un periódico de izquierdas, no, es que esto es de una claridad. Después de ver esto, yo me remito a las preguntas. ¿Qué podemos esperar? ¿A quién se debe esta gente? Que este es el tema. Lo que es patético además es que hay unas peleas tan grandes por estar ahí tirando del carro. Rajoy, Pedro Sánchez, Aznar, están ahí tirando del carro. Y aquí hay un componente psicológico que sería interesante estudiar. Yo doy algunas pinceladas siguiendo a Owen, un psiquiatra norteamericano muy interesante que antes fue abogado y que, bueno, pues habla del narcisismo y de sus exigencias, ¿no? Pero esto los estudiantes míos les molestaba mucho, porque decían, ¿y entonces qué economía estudiamos? Digo, la que te ayuda a entender esto, claro, esto es otra visión. Cuando tienes esto en la cabeza, lo que tienes que ver es quién hace las reglas de juego, con qué criterios, por qué los gobiernos nos engañan tanto, por qué ellas siguen llamando crisis, ¿entienden? Y entonces, claro, es que para mí esto ayuda, a mí me ayuda a entender, y yo he intentado con los estudiantes reflexionar y decir, pero vamos, esto te ayuda a entender, vamos a estudiar ahora las reglas de juego y los conceptos en economía que te pueden llevar más para allá. Esto es de Bosch también. Fíjense que estamos en un contexto en el que se le está pidiendo a Maduro que convoque elecciones en 8 días. Pero a que la mayoría de ustedes no recuerda que los referéndums y las votaciones que ha habido en Europa cuestionando el tratado de Maastricht y otros tratados que iban contra las personas, ninguna votación de ciudadanos europeos desfavorable a la política de la Unión Europea fue atendida. Se les obligó a repetir las votaciones hasta que salía lo que querían los poderosos. Y esas votaciones fueron Dinamarca, Holanda, Irlanda, Francia y Grecia. Siempre se les hizo volver a votar y se impuso lo mismo por otras vías. El caso más salvaje es Grecia. Esta es la Europa que tenemos. Yo lo siento. Claro, ustedes pregúntense, volvemos a las preguntas iniciales, ¿qué podemos esperar de esta democracia europea? Es que es muy duro, de verdad, yo lo siento, pero insisto, no, yo no vengo aquí a transmitirles pesimismo. Es que si no vemos esto con claridad, no podemos votar con claridad. No, si no entendemos con claridad dónde vivimos, no hay nada que hacer. Porque claro, nos ofrecen, la Unión Europea nos la vende como si fuese el mejor sitio del mundo, porque ¿qué vamos a hacer fuera? ¿Y qué pasa? Cuando los ingleses han votado irse con el Brexit, ¿qué pasa? Bruselas lo que está intentando es torpedear por completo la negociación para que se vayan, porque dicen se me van a ir todos. Claro, pregúntense por qué se quieren ir. Ojo, sin caer en la tentación de creer que en Inglaterra las cosas son mejor que en el resto de la Unión Europea. Hay un periodista italiano, Roberto Saviano, que escribió un texto muy bueno sobre la camorra, con experiencias personales, que hace poco, lo tienen en internet, decía Inglaterra es el país más corrupto del mundo. ¿Por qué? Porque sus bancos lavan todo tipo de corrupciones, prostitución, drogas, todo, armas. ¿Pero qué es lo que nos dicen muchos periodistas? No, es que la democracia en Inglaterra, cuando alguien la hace mal, dimite. Pues muy bien. Eso es un indicador, la dimisión. Pero vete al otro lado, ¿y qué es la City? Pues la City es un centro mafioso. Lo dice Saviano y explico porque es muy bien. Varoufakis, recuerdan que era ministro de Finanzas del gobierno griego,
en una entrevista que le hacen en un trabajo, Democracia, Poder y Soberanía en la Europa de hoy, dice: cuando la democracia produce lo que el establishment, es decir, los poderosos, desean oír, esto no es un problema. Pero cuando genera fuerzas y demandas en contra del establishment, ahí es cuando la democracia se convierte en una amenaza. Fuimos elegidos para hacer frente a la troika de los acreedores, y fue entonces cuando la troika dejó muy claro que no se puede permitir que la democracia cambie nada. De hecho, a Varoufakis, Schäuble, el ministro alemán de Finanzas, le recordó, lo ponía ahí arriba a la derecha: no se puede permitir que unas elecciones modifiquen la política económica. Entonces, ¿para qué votamos? Y vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué podemos pedirle a los políticos? ¿Tiene sentido pedirles algo? ¿Qué podemos esperar de ellos? Cuando ya te dicen, esto para cambiarlo, aquí no se vota para cambiar, entonces ¿para qué se vota? Pues para que nos tomen el pelo con la fiesta de la democracia y esas cosas. Es que es muy interesante el ejemplo de Grecia, lo que ha sufrido y sigue sufriendo Grecia, y luego veremos algunas cosas, porque ahora Juncker les está pidiendo perdón, porque tienen miedo a la extrema derecha. Ahora están asustados y dicen: no, vamos a pedirles perdón a ver si cuela, ¿no? Claro, no cuela. Esta es otra pregunta a Varoufakis. De su experiencia como ministro de Finanzas, ¿qué aprendió sobre el carácter de la democracia y el poder? Dice: no me hacía ilusiones, siempre supe que las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, son el Banco Central Europeo y todos los demás, como el Eurogrupo, que es el lobby de la banca, se crearon de forma deliberada como zonas al margen de la democracia. No era déficit democrático, es que no hay democracia. No sé si saben que el Eurogrupo, cuando se reúne, no hace actas y además no se transmite nada. No quedan actas escritas de las reuniones del Eurogrupo, que son los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, y no hay que darle explicaciones a nadie. Y de hecho, cuando Varoufakis porque grabó varias reuniones y luego publicó un libro, lo pusieron claro, diciendo: no eres un adulto, no se puede confiar en ti. Un adulto es el que te puede engañar con toda consistencia, ¿no? Esto, insisto, es doloroso, pero también nos ayuda a entender qué podemos esperar de estas democracias europeas que han generado 4 millones de muertos. Con Estados Unidos también, por supuesto. Y bajamos un poco a España. Oxfam para mí es una de las ONG que mejor trabajan. Si quieren entender y leer cosas de economía no académica, para entender realmente cómo funciona esto, léanse Oxfam. Se meten en la página web y pueden descargar gratis todos los informes que quieran sobre desigualdad, sobre un montón de cosas súper interesantes. Y aquí hay uno del año 14, Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica, reflexiones sobre España. 8 de cada 10 personas piensan que en España las leyes están hechas para proteger a los poderosos. La clase política española, sufragada con dinero público, ha dejado su papel como protector de los más débiles para garantizar el enriquecimiento de aquellos que cada vez son más ricos. Y aquí tienen un dato: desde el año 2008 hay han pasado 700.000 desahucios. ¿Ustedes son conscientes de que después de salvar a los bancos haya 700.000 personas que hayan perdido su vivienda? Pero ¿para quién gobiernan? Volvemos al dibujo del Financial Times. Se puede entender. Insisto, yo sé que es doloroso, pero es que si no, no votamos con conciencia. Y pasamos al otro. Si somos obedientes, nos llaman pueblo. Y si estamos en otra, turba. ¿Qué han querido eso, no? El 15M o cualquiera que sea un poquito desobediente. Que esto a mí me gusta mucho mezclar, igual que he trabajado mucho sobre economía y ecología, he trabajado mucho también sobre economía y psicología. Y sobre todo he leído mucho a Erich Fromm. Claro, Erich Fromm dice: ¿qué persona necesita esta sociedad tan llena de mentiras? Una persona que se crea libre e independiente, pero que en el fondo es súper obediente. Y cuando intenta desobedecer, se le da el palo. Saben que etimológicamente delirar, que viene del latín, significa salir del surco. Es muy hermoso. Y claro, cuando uno es consciente de su obediencia, dice: perdona, yo como persona, como ser humano,
puedo hacer otras cosas. Entonces, está delimitado, ¿no? Salir del surco es delimitado. Y aquí les he puesto un par de cosas, bueno, pensando en lo de Agaete que tienen ustedes por aquí, pero en esta turba a la que cuando nos opusimos a la construcción del puerto de Granadilla, el que era el presidente de la autoridad portuaria de Tenerife nos llamó terroristas sociales. Saben que Granadilla se hizo y no está utilizado, solo hay 2 plataformas petrolíferas. En ninguno de los documentos, yo estuve mucho tiempo con esto de Granadilla, en ninguno de los documentos les puedo asegurar que hay una mínima alusión a utilizar Granadilla para las plataformas petrolíferas. Solo tiene 2 plataformas petrolíferas. Y yo creo que las tienen ahí para hacer creer a la gente que sirve para algo, porque no sirve para nada. Y por decir que no servía para nada, con argumentos nos llamaron terroristas sociales. Y esta es otra de, pues eso, ¿no? Ahí yo lo utilicé con lo de Granadilla porque nos ilusionamos mucho con la elaboración de una iniciativa legislativa popular, recogimos miles y miles de firmas y luego el Parlamento Canario dijo que no. Y claro, a mí el dibujo de roto de esta época, además, que a mí me recuerda cuando yo era niño, la gente que iba con esas muletas de madera y con una almohadilla debajo del brazo, ¿no? No son legisladores, son tratantes de ley. Es que es así, son tratantes, ellos hacen la ley, ponen lo que quieran. No estamos nunca en el centro de sus preocupaciones. Yo no les quiero convencer de eso, es simplemente para que ustedes reflexionen, porque claro, yo sé, cuando yo hablo de estas cosas se hacen unos silencios a veces, a mí me encanta, porque es como uno se queda. Miren, yo sé, mi experiencia como profesor es, mis estudiantes, yo notaba que entendían, no cuando yo desarrollaba un argumento racional muy potente, sino cuando se conmovían. Yo notaba cuando los estudiantes se conmovían, se hacía un silencio y yo decía, ahí está, ya les he dado. O ya les ha tocado, ya les ha llegado. Porque todos los otros no, pero ¿por qué dice usted entonces? Porque si no. Y está muy bien para entender, pero cuando se hacía el silencio, digo, conmovido. Ahora sí están entendiendo. De otra manera también, ¿no? Bueno, esto sobre los golpes de Estado del siglo XXI, un periodista norteamericano, Greg Palast, dice: seguirá el modelo argentino, la banca internacional se adueñará de la vida económica de la nación y transformará en intrascendente a su presidente oficial. ¿Les suena? Que solo servirá como factotum de los planes empresariales. Los que tiran del carro. Los que tiran del carro, y uno le puede poner cara perfectamente a los que no están, o a los que tenemos aquí tirando del carro. Bueno, pues este es uno de los que tira del carro, que cuando consiguió ser presidente, pues eso, la gente quiere políticos que les digan la verdad. Y este es de un dibujante, Manel, del diario.es, que ahí está. Zapatero dice, Zapatero marionetas, claro, que hemos visto antes, perdona, que no se dice, este es el de Europa, este es el otro, el de Obama, este es el del Fondo Monetario, aquí el de la Bolsa, este es el del G20. Toma, pues es verdad, me temo que ustedes no tiran de ningún hilo, claro. No estamos. Nos comen el coco con las campañas y tal y cual, pero no estamos en sus preocupaciones, no. Y esto es una foto de Juan José Millás. Durante un tiempo hacía comentarios muy como ese, ¿no? De estos de Bisturí, y algunas fotos. Y aquí es de un viaje de Zapatero a Washington para hablar con banqueros. Cuando empezó el tema, dijeron, vete para acá que tenemos que hablar contigo. Es así. Y entonces, bueno, ahí tiene el titular, es del País, no es un periódico sospechoso de... Zapatero garantiza a los grandes inversores de Wall Street mayor disciplina y exigencia. Y el texto de Juan José Millás se llama Nuevo Ejército. Y lo que viene a decir aquí, bueno, no lo que viene a decir, el ruido de sables. Bueno, les leo. Esa fotografía en la que Zapatero explicaba humildemente a los señores de Wall Street las medidas que habíamos tomado para calmar su ira es terrible. El ruido de sables ha sido sustituido por el de la ladronera, pero los golpes de Estado siguen siendo golpes de Estado. Los digo en general como un financiero. Sometida al fin la institución castrense al poder civil, los políticos se humillan ahora ante los coroneles de la bolsa. Si hubiéramos visto a nuestro presidente en semejante actitud frente a los generales del alto Estado Mayor, nos habríamos echado las manos a la cabeza.
Quiere decirse que las pistolas han sido sustituidas por corbatas de seda y los uniformes verdes por trajes de Armani. El resultado final es que a usted y a mí nos aprietan las tuercas si tenemos la fortuna de que todavía haya margen para apretárnoslas. Juan José Millás, 15 de octubre del 2010. La crisis como golpe de Estado. No hace falta hacer una tesis. Con esa lucidez que tiene este hombre, de clap, clap, clap. Y este dibujo es del 96. Fíjense el roto, también la lucidez, cuando Maastricht nos intimidaron tanto que no pudimos discutir sobre Maastricht. Maastricht iba a ser la Arcadia bendita, y aquello iba a ser ya. Fíjense, la señora, que no quiero ir a Maastricht, leñe. Esto es Maastricht. Este golpe de Estado viene de algunos de los artículos de Maastricht que no nos dan libertad ni siquiera para endeudarnos ni nada, ni para decidir cómo endeudarnos. El artículo 104 del Tratado de Maastricht lo que dice es que si un Estado quiere endeudarse tiene que pedirle dinero a los bancos que se lo piden, al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se lo pasa a los bancos al 1% y los bancos al Estado al 6%, o a un precio más elevado. ¿Negocio seguro? Así, no hace falta estudiar ni esto. Cuando esto lo veían los estudiantes decían, ¿para qué estudiamos economía? Porque es una economía de estas de lucubraciones, dice, esta es la economía de los bancos. Yo compro el dinero al 1 y lo vendo al 6. Vaya negocio. Y todo lo de Maastricht y todo el atraco de la llamada crisis es simplemente generar deuda para salvar a los bancos, los gobiernos, los estados se endeudan, y después, como no hay dinero, hay que recortar. ¿Y a quién beneficia? Salvamos a los bancos con dinero y salvamos a los bancos comprando la deuda al precio que ellos nos dicen. Negocio redondo. ¿Y qué recortamos? De todo. Sanidad, educación, todo. No hay dinero. Beneficios extraordinarios de la banca. Si en vez de financiarlo de esta manera, por el artículo de Maastricht, no financiásemos como se hacía toda la vida, el Banco de España o el Banco de cada país se metían dinero, la deuda sería el 14% del PIB, del Producto Interior Bruto, y no el 87%. Esto ya estamos en el 100 y pico. Beneficios extraordinarios de la banca, 7 billones. B con B de euro. 7 millones de millones. Y no hay para otra cosa. Esto es salvar. Claro. Bueno, o por lo menos yo lo digo así, ¿no? Y esta, claro, otra expresión de la Europa que tenemos son las corporaciones. Ya saben que Bruselas está llena de lobistas que hacen presión, los lobbies, y aquí dibujan a los comisarios de la Unión Europea poniéndole la alfombra, porque en el fondo es igual que el dibujo del carro. Estos desarrollan la alfombra y los otros tiran del carro. Son maneras diferentes de expresar, haciendo el trabajo de las grandes empresas, de los grandes negocios. Y esto es lo que se llama la lex mercatoria. Hay un profesor de la Universidad del País Vasco, Juan Hernández Zubizarreta, que está trabajando mucho sobre estos tratados comerciales que anulan las constituciones de todos los países y los marcos regulatorios de derecho. El derecho ya no sirve para nada en estos ámbitos, porque lo que cuenta es lo que llaman la lex mercatoria o los tratados comerciales, que están prohibidos. Genera derechos adquiridos para las empresas. Si aquí nos negamos a poder, por ejemplo, o cuando el tema de las prospecciones, si alguna empresa hubiera adquirido derechos para perforar, aunque no hubiera petróleo y las protestas sociales hubieran conseguido pagar eso, tendríamos que haber indemnizado de acuerdo con todos estos tratados de una manera salvaje. Y está pasando ya, pues, por ejemplo, para parar las extracciones de fracking. Hace unos años me invitaron a ir a un pueblo, yo soy manchego, y me invitaron a ir a un pueblo de La Mancha, Torre de Juanavar, o Torrenueva, perdón, cerca de Valdepeñas, porque habían empezado unas empresas extranjeras a hacer minería de lo que se llama de tierras raras. No sé si han oído hablar de minería de tierras raras, que sirven pues para estos metales que se utilizan con los móviles, ordenadores, etc. Y estaban sacando minerales sin permiso. Los agricultores se echaron a la calle, empezaron a moverse, tal y cual, y al final se consiguió que, sin evaluación de impacto ambiental, les habían concedido derechos de agua para que no tuvieran ningún problema. Una cosa, ¿no? Por ver quién gobierna y por qué gobierna así, ¿no?
Al final se consiguió parar y se consiguió que no recuperasen ningún tipo de indemnización, porque ya estaban dispuestos, no, estos son miles de millones para nosotros. Bueno, pues esto es... Y, claro, ahí estaba el roto otra vez, cada vez nos exigen más a los comerciales. Claro, los que tiran del carro en el fondo son los comerciales. Fíjense, esto es un programa que se veía en la 2 hace unos años. En portada, algunos de ustedes lo recordarán, el orden criminal del mundo. Esto ahora mismo no se puede ni hablar, te descalifican enseguida. Eso de decir orden criminal, no. E incluso había unos documentales fantásticos, ¿no? Con Ziegler y con Galeano, que Ziegler era un diputado suizo. Este es el orden criminal del mundo. Les pongo los 4 porque normalmente la foto solo toca a los 3 de la derecha y se olvida que el de la izquierda llegó a presidente de la Unión Europea y que cuando se jubiló, no sé si saben, tiene una pensión mensual de 18.000 euros y además atiende 20 y tantas consultorías de bancos y otras cosas. Y estos 3 criminales, porque son criminales y son responsables de crímenes contra la humanidad por la guerra falsa, por mentir tanto sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Ahí vemos a Aznar, siguen dando consejos y siguen creando odio, porque es lo que están haciendo. O este es un artículo de hace poco también, no sé si conocen a Nazanin Armanian, una periodista de origen iraní, que es muy interesante. Esto es literal. El asesor de seguridad de Carter dijo: yo creé el terrorismo yihadista y no me arrepiento. Y aquí todos pensando que aquellos son unos chalados que claro, ¿quién mueve los hilos? Y esto lo he puesto porque el otro día escuché la intervención del canciller Jorge Arreaza de Venezuela ante la ONU. Les recomiendo que la escuchen, no tiene desperdicio, es de una dignidad. En este momento, además, este es un tema delicado en Canarias, es de una dignidad escuchar a este hombre, sobre todo viendo o escuchando lo que están diciendo la mayoría de nuestros políticos, que participaron algunos de ellos en el golpe de Estado como Aznar en el 2002, o saben que Repsol pagó un avión para que gente del PP fuese a Venezuela cuando el tema del golpe. Esto está en la prensa, no crean que yo estoy aquí. Y el otro día cuando lo escuché dije, ¿qué dignidad tiene este hombre? Yo esto lo comentaba mucho con mis estudiantes, porque hay muchos presidentes de América Latina que han sido asesinados. Y nos han enseñado a despreciarlos a todos, por cómo hablan, por cómo visten, ¿no? Yo, pregúntese, ¿cuántos han sido asesinados en Europa? No hay la dignidad. En Europa no tenemos ni la mitad de dignidad, estoy hablando de políticos a alto nivel, de la que tienen en América Latina. Por lo menos de esta gente que ha dado la vida por su pueblo. He dicho, aquí estoy, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, en Irán, cuando se cargaron a Mossadegh en el 53. Y esto es Jan Ziegler, el diputado suizo, es que estamos en un contexto de guerra normalizada. Es lo que llaman el imperio de la vergüenza, ¿no? La guerra es permanente, la guerra no va a acabar. Antes de que esta gente, ustedes saben, en Venezuela llevan desde el año 98 tratando de dar golpes de Estado y con una guerra económica. Hace poco hubo una gente en un mercadillo del Tegueste, allí en Tenerife, que me pinchaban, no, Maduro está un poco verde y no sé qué, y dije, ¿tú te imaginas lo que sería Canarias si nos bloquean? ¿Ustedes se imaginan que se dinamita la economía canaria como se hizo con la economía venezolana? ¿Qué haríamos ahí? ¿De qué viviríamos? ¿Creen que hay algún gobierno que podría sacar adelante esto? Y hablamos con una alegría y con una ignorancia, porque nos creemos las manipulaciones. Y luego, pues eso, claro, cuando uno se mete en internet, claro, que está todo, pues este señor, que es el antiabortista más furibundo que había, por eso está que le da la llave de oro de Madrid a Gaddafi, que era un criminal confeso, reconocido por todos los países europeos, pero era nuestro criminal, hasta que, no sé si saben, hasta que dijo que iba a sacar el dinero que tenía en los bancos franceses. Y entonces dijeron, de aquí no vas a sacar nada, niño.
Y le montaron disturbios y construyeron la guerra humanitaria. Ahí sí está Libia, humanizada ahora mismo. Entonces, claro, es que hay muchas... pero esto está todo en los periódicos. Las razones de la intervención en Libia es que este hombre quería sacar el dinero y además estaba actuando en África. Era un criminal, eso lo sabe, es así. Criminal, violador, tenía un buen historial. Pero a nivel económico estaba sustituyendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario en África. Porque tenía mucho dinero. Y entonces eso, el Banco Mundial decía, no, así no. Y entonces, bueno, pues intervención humanitaria democrática. Bueno, pues ahí con Aznar también, Aznar hizo negocios con él. Y como nos preocupa tanto la democracia en Venezuela, pues no está mal rescatar. Bono, cuando era presidente del Parlamento, fue a Guinea a visitar a Obiang y a decirle, queremos petróleo, ¿eh? Si nos lo da, te lavamos. Y si no, pues te echamos. Esto es el país. El objetivo expreso del viaje de Bono es facilitar la participación española del reparto del pastel del petróleo guineano. Claro. Por eso Guinea no sale nunca en los periódicos. Es una democracia normalizada. ¿Está? Y claro, una pregunta que decía antes que me hago. ¿Y toda esta gente que hace, estos criminales que son psicópatas o malvados? Entonces Lowell, en un libro, El narcisismo, dice: una característica de la personalidad psicopática es su tendencia a actuar de manera antisocial. Mienten, engañan, roban, incluso matan y que tengan culpabilidad. Se actúa sin sentimientos conscientes. Pero hace años, en una publicación de las que ha citado Chano antes, La rehumanización de la economía, invité a Alberto Fernández Lillo, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Alcalá, y estuvimos hablando y dice: ten cuidado, porque aquí enseguida se pone la etiqueta. Ahora todo el mundo es psicópata. Dice: no. Dice: empezamos a querer ver psicópatas donde solo hay malvados. La diferencia, decía, o dice Fernández Lillo, la dicen psiquiatras, entre un psicópata no es consciente de lo que hace. Un malvado sí. Y estos que vemos en la foto saben cuando bombardean. Y son ruines, ¿no? Como se dice aquí en Canarias, son auténticos malvados, son perfectamente conscientes de lo que hacen. Y se vanaglorian de eso, además. Y si es que lo vemos. Ustedes no han visto hablar cómo se ríe, pero si es un asesino. Si nos engañó con la guerra, con el tema de Irak, y sigue ahí, impune. Bueno, y si queremos más pruebas, pues esta es una mujer que a mí me gusta mucho, Shoshana Zuboff, que fue catedrática de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, y que ya en un momento escribió un artículo, Los crímenes económicos de Wall Street contra la humanidad. Dice: ¿qué enseñamos en las escuelas de negocios? A ser criminales, como Eichmann, igualitos que Eichmann, sin escrúpulos, se mata y no hay ningún problema porque sube el PIB. Así estamos. 4 millones en 18 años y 2 meses. Y seguro que están mal contados. Es que claro, cuando uno va siendo consciente de todo esto, dice: Dios mío, y nos piden además que les votemos. ¿Y cómo nos manipulan? Claro, ¿a qué escuela de negocio fuiste, no? Y este es un texto que estoy a ver si ahora lo traduce una editorial y lo publica. Es del 98, yo lo he ido utilizando porque desde esa época a mí me parece que es de los mejores textos de economía que he leído. Es un juego de palabras porque hay un texto de Schumacher, de un economista de origen austríaco, Lo pequeño es hermoso. Y entonces estos se hicieron: lo pequeño es hermoso y lo grande está subsidiado. Nos han hecho creer que las grandes empresas son competitivas, son eficientes y por eso controlan mercados, y es mentira, y te lo demuestran en este texto. Están siempre saqueando lo público, pidiendo subvenciones a todos los gobiernos, porque como están en el carro, imponen las reglas fiscales. Y este libro les demuestra continuamente cómo hay subsidios directos monetarios, fiscales, laborales, ambientales, etc. Y encima, hace unos meses en una tesis que estuve en Alicante, la persona que ha hecho la tesis dice: claro, es que las pequeñas empresas no podemos o no pueden competir, no sé qué. Y le dije: léase usted esto. Está repitiendo. Cuando esta persona decía: las pequeñas empresas no podemos competir y necesitamos subvención, y usted se equivocaba. No has entendido, porque estás repitiendo los esquemas que te han ido enseñando en la carrera.
Y esto desvía la atención de que las que se llevan la parte gorda son las grandes. Si ustedes miran en los presupuestos, las empresas que se llevan las grandes ayudas y subvenciones fiscales y de todo tipo son las grandes, no las pequeñas. Ahora verán que en España las pequeñas empresas pagan proporcionalmente mucho más que las grandes. Y que hay bancos en plena crisis, entre comillas, como el Santander, el BBVA, la Caixa, etcétera, que no han pagado ni un solo impuesto sobre el beneficio de sociedades porque les sale a devolver. Esto es real, de verdad. Luego nos dicen que no hay ayudas, que no puede haber, porque toda la gente se acostumbra enseguida a vivir del cuento. A vivir del cuento son los bancos. ¿Y esto cómo se consigue también? Porque claro, ¿cómo nos trabajan todos? Claro, nos manipulan, nos intimidan, venga, raca. Están muertos, pero mientras sigan cobrando la nómina no se enterarán. Esto es un poco lo que decía Eric Fromm también. El nivel de inanidad, ¿no? De muertos emocionalmente. Pero si están todo el día asustándonos, ¿cómo no vamos a estar muertos? Si están todo el día con miedo, pues si lo ve uno, antes lo estábamos hablando, los adolescentes actuales están con un miedo que no se pueden imaginar, porque dicen, ¿y qué voy a hacer yo cuando acabe el instituto o la universidad? Si voy a la universidad, ¿qué voy a hacer? Y tienen razón, porque no tienen futuro. No van a encontrar trabajo, y hay que decirlo con claridad, hay que buscar otras opciones. Están asustados, tremendamente asustados. Hay un montón de ansiedad, de suicidio en gente joven. Esto es real, yo no estoy exagerando. Pero esto les suena, ¿verdad? ¿A que les llega? Porque está todo el día todo el mundo con el móvil y el selfie y estas cosas, que yo siempre digo que esta foto tendría más sentido si uno se pone al revés haciéndose el selfie con el barco detrás, ¿no? Pero esto nos da una idea. Ojo, que también al mismo tiempo que pongo esto, o esta que viene después, para mí igual, yo soy en ese sentido muy de Edgar Morin, la esperanza está en inesperable. Esto es de un dibujante sevillano, Brieva. Es un dibujo muy grande, yo he troceado. Aquí habla de la juventud, fíjense el brazalete que llevan, del dólar, pero con los colores que parecen del nazismo. Y pues son dos chicos que tienen a la pela, dos chicas, ¿no? Lo bueno de la dictadura de mercado es que tiene todo lo bueno de los fascismos precedentes, pero sin el mal rollo ese de los desfiles y las marchas militares. Y además, la de juguetitos que han pensado para que nos lo pasemos bomba. El de la derecha dice, asegúrate de que se me vea bien la lobotomía que anunciaban por televisión. Y el otro dice, mola más estar alienado si te dejan ir en tanga. Bueno, ya el nivel es delirante, ¿no? Que hay de esto y hay de lo otro. Pero este hombre es muy lúcido. A mí me encanta Miguel Brieva, me encanta, es doloroso. Pero para mí es un genio, tiene una capacidad de reflejar estas cosas que, bueno, pues el roto, de nuevo, dictadura financiera cubierta por una deliciosa capa de democracia liberal. Y nosotros vamos dando lecciones y poniendo plazos para que convoquen elecciones. En Guinea no, en Egipto tampoco, que también hay otro criminal bueno que está allí, que lo pusieron las democracias occidentales. Sí, generaliza. Ahí estamos, ¿no? Bueno, y ahora pasamos un poco a Europa. ¿Quién dirige Europa? Los presidentes de la Comisión y del Eurogrupo crearon la trama de fraude fiscal masivo para las multinacionales. Sabían que Juncker era un asesor fiscal de alto nivel que creaba tramas fiscales para que no pagasen las grandes empresas. Y Dijsselbloem, que está a su lado, que era presidente del Eurogrupo, del Partido Socialista Holandés, también. Es que el socialismo europeo es muy peculiar. Y ahí están, prácticamente, ¿no? Ampararon personalmente a grandes corporaciones para ayudarles a evadir impuestos, perjudicando al resto de países de la UE en beneficio de Luxemburgo, Holanda, y luego bloquearon todos los intentos de la Comisión Europea para corregir ese sistema impositivo que defraudó miles de millones de euros a las arcas públicas. El problema es Venezuela. El problema es Venezuela. De Guindos, igual. Fue directivo en España de la firma que negociaba pactos para eludir impuestos en Luxemburgo. Ahora está en el Eurogrupo, que sabe mucho de economía. Como ha demostrado en este país, cuando no ha hecho nada.
Juncker admite que la Unión Europea insultó a Grecia durante la crisis, reconoce falta de solidaridad. Esto ya es que es indecente. Cuando están viendo que la extrema derecha está subiendo, ahora Juncker dice falta de solidaridad. Rosa María Artal, Andrés Gil, escribió hace poco un artículo contando las mentiras que contaba Juncker. Pero claro, desde Juncker insulta, Andrés Gil dice, bueno, eran mentiras, ¿no? Con esto que nos contaron a todos, ¿no? Pero lo mejor es Varoufakis. Dice, ni mentiras ni nada, golpe de Estado. En el 67 los tanques, que fue el golpe que dieron los coroneles en Grecia, dice, ahora sí los bancos, vamos a dejarlos, pero es que Juncker no tiene ni decencia para reconocer, dice, insultamos, no, a ver si... hombre, por favor, es que de verdad, esto... bueno, ahí tiene una... bueno, es un poco... porcentaje de personas en riesgo de pobreza encadena 8 años consecutivos por encima del 25%, los bancos ganan más que nunca, el 98% de los asesores externos del Banco Central Europeo representan al sector financiero privado, no al público. Y la última, la directiva Bolkestein, el último asalto de la Comisión Europea, ahora van a por los ayuntamientos, para que no puedan tener independencia ni en sus presupuestos ni en sus decisiones. Esta es la Unión Europea demócrata que tanto nos alaban. O si quieren con las deportaciones, ¿no? La Unión Europea expulsó en 2015 a más del doble de inmigrantes que Estados Unidos. Qué interesante, ¿verdad? Porque las imágenes son siempre en la frontera de México. ¿Saben que Obama echó más también que Bush? Y mató a más gente, ordenó la ejecución de más personas Obama que Bush. Todos estos son datos de Estados Unidos, de Norteamérica, fuentes norteamericanas. Este no, pero nosotros, ningún presidente de Estados Unidos ha deportado tanto como Obama. Pero Obama, por alguna razón, quizás porque sea negro, tiene un halo de honestidad y de bondad. Bueno, pues el problema lo tenemos nosotros. O este que de hace unos días, ¿no? La Unión Europea, ahora mismo no podemos rescatarle. El coste de su traslado y asistencia tiene muy mala prensa, lo cual favorece el auge de la ultraderecha. Una amenaza real para la Europa próspera, culta y fraternal que tanto ha costado construir. ¿Lo entiende, verdad? Y dice, no sé, ¿ustedes son la ultraderecha o la Europa próspera, culta y fraternal? Claro, es que la verdad es que en el diario.es tiene unos dibujantes de una lucidez que es una cosa fantástica. Yo me hago unos archivos, todos los dibujos que veo así, me los descargo, porque esto vale más que antes lo que estábamos hablando de desmontar tópicos. Vamos a hablar, un tópico se desmonta hablando con claridad si la gente está dispuesta a escuchar. Pero vamos, este dibujo es una cosa impresionante, ¿no? O esta es la Europa culta, ¿no? Y esto estaba genial. Sánchez anima en Estrasburgo a proteger la Unión Europea frente al autoritarismo. Estoy de Pedrito, ¿tú te enteras de algo? Yo lo siento, pero es que claro, cuando uno de estas cosas dice, vamos a ver, este hombre, claro, o sea que no. Pero si la Unión Europea es autoritarismo puro, si es crimen. Es que yo sé que es duro y que a lo mejor les puede incomodar que yo hable así, pero yo no soy el que pone los textos, yo los elijo. Y tengo unos archivos que yo tampoco soy muy consciente, lo digo honestamente, cuando estoy estudiando y por la mañana, aunque estoy jubilado, toda la mañana me dedico a estudiar. Y claro, de pronto no lo puedo explicar racionalmente, de verdad, me vienen conexiones. Estoy leyendo una cosa y digo, ay, esto está relacionado con esto, pum, 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 pum. Entonces voy a mis archivos y voy construyendo. Pues bueno, porque lo bueno es poder relacionar. Bueno, yo lo veo así. Cuando puedes relacionar, de pronto es que se te cae todo el montaje que se han ido metiendo. Porque si no, uno dice, que bien, mira, Pedro Sánchez de Estrasburgo contra el autoritarismo. Dice, pero ¿de qué me estás hablando? Y si quieren un poco, estos son libros, como estos lo voy a dejar aquí, miren, estos son libros de dos autores, José Díaz Herrera y Isabel Durán, El saqueo de España. Esto es lo que hizo el PSOE. Como tanto les gusta hablar del régimen de Maduro, pues yo estoy intentando utilizar también el régimen de Felipe González o el régimen de Aznar, porque claro, es una falta de respeto impresionante.
82-96. Pero luego Jesús Mota, que es un economista fantástico, que escribe en El País, lo echaron del País en la época más amarillista del país, ahora lo han recuperado, es buenísimo, a mí me gusta mucho, aunque yo no soy muy fan del País, y tiene un libro, La Gran Expropiación, las privatizaciones y el crecimiento de una clase empresarial al servicio de la sociedad. Aquí todos se han estado saqueando España. Este es un dibujante de estos que comentaba antes. La crisis está siendo un éxito, viva la crisis, con champán y todo, claro. Y luego tienen, el de la derecha es un libro de Ana Tudela, una economista espléndida también, Crisis S.A., el saqueo neoliberal. Dice, no es una crisis, es un saqueo. Y te lo explica en el librito. O El Roto, que tuvo también la lucidez, la operación ha sido un éxito, hemos conseguido que parezca crisis lo que fue un saqueo. Pues si tenemos dudas con lo que dijo Juan José Millar, con los datos que hay, etcétera, etcétera. O el Kaiser, este periodista que habla en la SER de vez en cuando, que publicó hace ya mucho tiempo, Indecente, ¿por qué a la estafa la llaman crisis? Pero es que se nos olvida, claro, yo como estoy muy metido en estos temas de economía, cuando veo estas cosas, lo que pasa es que esto, poder hablar con mis estudiantes era muy difícil, se salaban, porque ellos querían ser economistas y aprender técnicas de economía, y yo decía, pero si no entiendes nada, vamos a leer otras cosas. Y no, ellos quieren ser economistas. Bueno, pues ya está. Cada uno tiene su proceso. Yo tampoco puedo obligarles, pero bueno, en mis clases sí tenían que leer unas cuantas cosas, ¿no? La banca vuelve a ganar dinero apuntalada con fondos públicos equivalentes al gasto anual en pensiones. O sea, una banca que expulsa a cientos de miles de personas de sus viviendas y que les damos ayuda y luego decimos que no hay dinero para las pensiones. La banca europea es un problema tras recibir 600.000 millones en ayudas públicas. Llegó a más de 1 billón. La banca gana 84.000 millones desde la crisis tras recibir más de 50.000 en ayudas. La gran banca no ha tributado 1.000 euros por sus beneficios desde que estalló la crisis. ¿Les sale el volver? Hay un informe, si alguien tiene interés se lo paso, que ha hecho Infolibre, estudiando los balances de todos los bancos en los últimos años. No ha pagado un euro ni impuestos. En el de beneficio de sociedades, ¿sí? Y luego 1 de cada 3 pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. Perdón, que el dato es unos 3,1 millones de pensionistas, ¿eh? Los trabajadores que cobran menos de 300 euros al mes crecen en medio millón. Bueno, todo esto son titulares, así un poco. Los recortes salariales han costado más de 37.000 millones a los trabajadores. ¿Sí? El de la cifra de desahucios en España. Bueno, se rescata a todos menos a las personas. Y llevando al obrero arrastrando, claro, no es retórica. Bueno, esto es un dibujo que a mucha gente le molesta, pero es de Brieva y a mí me gusta ponerlo porque es muy provocador. ¿Y qué ha sido la reforma laboral? Pues un maltrato generalizado. Y entonces Brieva, hay una técnica, el subtítulo del dibujo de este hombre con las piernas abiertas es ábrete al mercado laboral. Ya saben la apertura. Y la técnica dice, bueno, este es el logotipo de nuestra agencia, que nuestra agencia ha desarrollado para representar el concepto de flexibilidad laboral para la nueva campaña del Ministerio. ¿Qué les parece? Bueno, no sé, desde luego directo es y fácil de entender, pero ¿no le falta un poco de color? Dice, claro, pero es que esta es la imagen en bruto, luego le añadiríamos muchas caritas sonrientes alrededor y un par de imágenes sexuales subliminales. Entonces sí. Y no sé el de abajo, que no lo veo. Aquí le ponen también a una mujer para que se vea bien que son políticas de igualdad. Pero si ustedes saben que... ¿Pero qué igualdad si somos uno de los países con más desigualdad de toda la Unión Europea? Es puro verborrea. En los y las o les o lo que sea. Ahora todo es, si no hablas así, pero la realidad, los hechos son de una desigualdad impresionante, salvaje. Y la reforma laboral que empezó Zapatero y continuó Rajoy ha sido salvaje con la mayoría de los trabajadores. Las grandes constructoras pagan al fisco español el 1,2% de sus beneficios globales. La gran marca el 2,9%. Y esto es un dato que son cosas estas que de pronto las veo
Mi madre tiene Alzheimer y yo le dedico un día entero y veo cuando veo un poco de televisión, cuando la he paseado y está más tranquila y a veces me trago los telediarios porque ya está un poco así. Y un día viendo un telediario, pues vi en la noticia, dijeron la noticia de la derecha. La autoridad esta fiscal advierte que llegar las pensiones al IPC tendrá un sobrecoste de 100.000 millones de euros en 10 años. En 10 años. Y al día siguiente me encuentro viendo unas cosas en el país. Hacienda muestra que las empresas se ahorraron 104.000 millones de euros en 2016, en un año. ¿Cuál es el problema? Es que es terrible, de verdad, cómo nos intimida, no hay dinero, no se puede hacer esto. Y claro, cuando de pronto plum, plum, conectas dos cosas y dices, pero ¿cómo nos mienten, mi amigo? Bueno, esto es las variaciones en los ingresos fiscales, ha disminuido el impuesto sobre la renta empresarial y todos los demás, sobre todo los directos para los trabajadores, han aumentado. O si quieren, ya cosas muy cortitas, el cerebro financiero de Gürtel, conseguimos que el campo no pagara impuestos de sociedades durante 20 años. Ingeniería fiscal legal. ¿Quién hace las leyes? Los que tiran del carro. O se las dan hechas los que están encima. Es que de verdad esto es mucho más real de lo que uno se puede imaginar. Aquí no hay exageración. El Corte Inglés pagó en impuestos el 8,7% de su beneficio en 2016, después de 5 años de no tributar ni un euro. La recaudación en impuestos, el IRPF sube un poquito y el IVA y el resto baja. Sociedades bajan. Claro. Bueno, ahí lo tienen. Asalariados y autónomos tributan el doble que las empresas. Y Sánchez mantiene en su presupuesto los descuentos fiscales a las empresas cuyo control pidió la oposición. Pero hombre, algo, da alguna señal. Bueno, la deuda pública, como ha evolucionado, pues Rajoy decía que la iba a controlar, la aumentó. ¿Por qué es negocio para los bancos? O la amnistía fiscal de motor inconstitucional bueno, todos los políticos que están por las eléctricas, pues Aznar, Felipe, yo qué sé, ahí Martín Villa, Osoria, cuando vio que se metían con él, dijo, advierto, que levanto, que largo, me pongo a largar. Las eléctricas venían al ministerio con los reales decretos ya redactados, lógico. Y tú que vas tirando del carro, haces lo que te dicen las eléctricas. Y entonces ya ves esto es una de las cosas que me ha producido un dolor. El PP cuela un cambio legal que perjudica a las empleadas del hogar en una enmienda en los presupuestos. ¿Ustedes han visto un colectivo más débil, más vulnerable y más maltratado que las empleadas del hogar? Y encima que un partido como el PP les cuele una enmienda de estas que se hacen entre ellos en los presupuestos para fastidiarlos más y para que tarden más en poder cobrar una pensión. Entonces tú dices, ¿qué? O esta, ¿no? Coca-Cola controlará la serie española porque una persona que trabajó en una ejecutiva de Coca-Cola pasó a dirigir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. O la ministra Tejerina, que viene de El Cross, una fábrica súper contaminante que hay en el polígono industrial de Huelva, frena en Europa una bajada de tóxicos en la composición de los fertilizantes. Es que, si yo les mostrara lo que yo llamo mi cámara de los horrores, los archivos que tengo con cosas de estas, es que o el gobierno pleitea contra el Consejo de la Transparencia para no revelar los sobrecostes de las obras públicas, una detrás de otra. Bueno, con eso me quedan 4 ya sobre Canarias y termino. Esto de la izquierda es cuando hacían propaganda en el 2005 sobre el tema de los grandes proyectos de obras públicas en Tenerife. El puerto de Granadilla, el anillo insular. Cerrando el anillo insular lo haremos el primer empleo. Son las mentiras típicas que luego siempre había economistas de mi facultad para decirles sí, señor, porque esto se inventan los datos, no pasa nada, a mentir todo el mundo. Pero cuando empezaron con el tema de la ley del suelo y querían cargarse los empresarios la COPAC, la COPAC ha estrangulado el desarrollo de las islas. El desbloqueo a la inversión con la ley del suelo generará más de 15.000 empleos. Como si te puedo decir 20.000, ¿no? No hay ninguna base para decir estas cosas. Siguen
Eso, lo que hemos visto hace tiempo ya, es que tienen, pues esto que se llama ahora comunicación, gabinetes de comunicación que son los que desarrollan las mentiras. Y como nadie va a pedir, demuéstrame. Bueno, pues así estamos. Bueno, esto ya lo puse también. La Púnica negoció con Repsol lavar su imagen y cambiar al presidente de Canarias. Esto fue con Paulino. Por su beligerancia con el tema de las protecciones. Pero con Granadilla no lo consideraron beligerancia, porque cambió el catálogo de especies protegidas con el apoyo de Zarrotero. O otra cosa que hablábamos antes, con el tema de los tópicos. Como los empresarios canarios, los grandes, no saben qué hacer con la ley, Rivero, en un momento, esto fue desde 2008, dice, yo, como no saben qué hacer, yo te busco proyectos, dice. Pero no lo puedo creer, pero bueno, es que así estamos, no saben qué hacer. Si esto hay informes de los técnicos de Hacienda diciendo que había que quitar la ley, que ya no, esta gente no la utiliza, no sabe utilizarla, porque no la necesita. O esto, que es un guiño a ustedes, porque eso aquí yo creo que ustedes están trabajando en esa línea con mucha valentía, un guiño, pero digo, yo lo tengo en mi archivo, cuando veis, mira qué interesante. Porque este es el tipo, si no somos capaces de movilizarnos, aunque perdamos, como yo estuve 10 años con el tema de Granadillo. Y la COE se metió conmigo, me escribió un artículo en el periódico diciendo, como tú no eres canario, si no te gusta esto te vas. Y muchas cosas más. Pero también recibí mucho apoyo. Y yo creo que la única opción es movilizarse, como están haciendo también en Agaete y en otras, es que hay que ser, como decía un amigo mío, activos, pero no políticamente, pero no en el sentido de los partidos, sino de los problemas. Y luego ver qué personas en algunos partidos tienen credibilidad para poder desarrollar proyectos. Y esa es la situación en la que estamos, ¿no? Sí, ya está. Porque esta es la última, me parece, a mí me gusta mucho homenajear a esta gente. No conozco un colectivo junto con el de las empleadas de hogar tan maltratadas y tan despreciadas y tan vulnerables como las Kelly, las camareras de piso de los hoteles. Y es interesantísimo ver cómo se han organizado con todas las dificultades del mundo. Luego tienen conflictos entre ellas también. Pero ustedes saben lo difícil que es desde donde está esta gente trabajando, organizarse y atreverse a enfrentarse a los poderosos propietarios de hoteles. Esto para mí, esta gente, yo les haría un monumento. Porque es una especie también de viaje personal, de humanización y de decir, estoy construyéndome como persona y me atrevo a salir. La universidad está muerta y no sale a la calle. Esa es mi experiencia. Y esta gente, para mí, son una lección, son un ejemplo impresionante, esta mujer. Y me gusta terminar, creo que es la última. Bueno, sí, también lo de las pensiones. Pero vamos, lo de las Kellys, yo me emociono. Y el año pasado, o el anterior, que hicieron una protesta en los cristianos, fuimos allí, mi pareja y yo, a apoyarles y decir, queremos estar con ustedes. Porque esto merece la pena, esto hay que apoyarla, bueno, yo lo siento así, ¿no? Y bueno, pues son un ejemplo. Así que nada, pues muchas gracias por escucharme Bueno, después de lo escuchado, no sabemos si podemos esperar algo de los políticos, tanto de los que llevan el cargo como los que están encima. Bueno, pues yo creo que una buena intervención de Federico Aguilera, y entonces pues hago un pequeño debate, un pequeño coloquio para preguntarle y hablar con nosotros, que no nos hayan quedado muy claras y demás. Así que ya han abierto. Adelante. A mí el roto hace tiempo que no me gusta. ¿por alguna razón? Sí, a mí el roto me parece el personaje de la bañera llena de sangre que tú ponías Europa, ¿no? Yo creo que los humoristas que han hecho mucho bien, que nos han gustado mucho, a mí también. Sí, yo sé que tú lo utilizabas mucho también. Creo que han acabado siendo unos intelectuales pesimistas que además
sacan bastante partido de ese pesimismo, porque no viven mal, no son Kelly, viven bien y se oponen a que a veces sus dibujos se transmitan de manera gratuita, ¿no? Aquí en este caso, pero sí en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que es tan verdad como lo que a veces dice el Roto, tan verdad como eso es las Kelly, tan verdad como eso es que en el Parlamento de Canarias ha habido un grupo que se ha opuesto al rey. Y hay una serie de cosas que ese discurso tan atractivo, con esa parte de verdad, porque dice una gran parte de verdad, pero claro, si nos hacen creer que es toda la verdad, desactivan, y si desactivan se convierten en cómplices de lo peor, se convierten en cómplices de la banca. Entonces a mí me gustaría verles en la parte activa, ¿no? En la parte de lucha. Yo creo que tenemos una gran ocasión en que me parece que hoy hay más vida política que hace 15 años, en el sentido de que ahí se habla más de política, en la Guagua se habla de política, los votos están cambiando. Entonces, o conectamos con que hay más vida o vamos a peor. Bueno, yo no, por eso una disculpa, pero yo no planteo esto como un desanimarles, sino para que tengan las cosas más claras. No sé si ustedes no viven así, que es otra posibilidad. Y yo creo que muchas de las cosas que podemos verlas, pero claro, cuando, por ejemplo, vemos lo que es la Unión Europea, o es la Unión Europea con sus tratados, o el comportamiento que está teniendo Pedro Sánchez, que se sigue considerando de izquierda, pues yo creo que aquí hay que pararse un poco y decir, espera un momento, ¿a qué consideramos izquierda? ¿Para quién trabajan? ¿No? Entonces, bueno, ese es un poco el sentido de mis reflexiones. Es cierto, y antes lo estábamos hablando también, que Podemos e Izquierda Unida, por ejemplo, con los que yo me identifico más, están en un momento también, y lo hablamos, por lo menos yo lo veo así, me parece que Podemos e Izquierda Unida, porque son los que más me interesan, mientras no hagan nada, ahí los egos se cargan todo. Ahí la gente necesita situarse, porque si no los conflictos a veces son tan ridículos, entre comillas, no ya lo estamos viendo, no hay capacidad de diálogo entre ellos, y hace falta una madurez psicológica mucho mayor de la que se tiene, que yo no sé cómo se conseguiría, pero claro, lo que no puede ser es que a la mínima están saltando unas chispas ahí, unas chispas no se están cargando la ilusión, pero tampoco hay que culpabilizarlo. Ellos dan lo que han dado y tienen la madurez psicológica que tienen. Entonces, bueno, pues habrá que ver, pero por lo menos sí me parece importante distinguir lo que se puede esperar de la izquierda y de la no izquierda, o qué es esta Unión Europea y unas cuantas cosas más, para no creernos las mentiras. A mí el Roto casi siempre me ha dado permiso para publicar en algunos textos míos. Ya hace años que dice, no, tienes que hablar con mi agente. Lo que no sé después, si ese dinero, él a qué lo dedica. Pero sí, a mí me incomodó y dije, bueno, pues, por ejemplo, Brieva sí me da permiso para que publique sus dibujos donde yo quiera. No tengas ningún problema, lo puedes publicar donde quieras. Entonces, bueno, pues también, pero insisto, a lo mejor el Roto pues tiene otras maneras luego de soltar dinero por ahí, no lo sé. Pero yo reconociendo, y tengo amigos en el Parlamento Canario de Podemos, como Adolfo Marrero y otra gente, pero por ejemplo tengo muchas, todavía no he conseguido entender por qué Asun Delgado se fue. Para mí una de las diputadas más interesantes y más potentes que tenía el Parlamento Canario. Y una vez hablé con ella y me dijo, me estaban haciendo mis propios compañeros la vida imposible. Y entonces, claro, yo creo que estas cosas, si no se trabajan en un sentido terapéutico de poder hablarlas con claridad, no pues vamos a conseguir nada. Y termino con lo que tú dices, que se habla mucho de política, pero yo creo que no
terminamos, por ejemplo, a mí el otro día en una entrevista me decían, pero Vox y Vox y Vox, y tal, digo, pero el problema no es Vox, el problema es el PSOE. ¿Qué ha hecho el PSOE en Andalucía en 40 años? Y hablaba con un compañero de la Universidad de Sevilla, dice, ha sido asfixiante y nada democrático el comportamiento del PSOE en Andalucía. Entonces la pregunta es, ¿dónde es democrático con el criterio simplemente de respetar un mínimo de democracia y contar con las personas? No hay ni una sola comunidad autonómica donde el PSOE pueda dar ejemplo de hacer cosas pensando en las personas. Y esto no es desanimarse, esto es decirle, así no. Bueno, yo lo digo así, y hablo con algunos y digo, mira, así no, y se van a pegar un batacazo. Porque no pueden cambiar, porque están tirando del carro. Y llevan muchos años tirando del carro. Que Pedro Sánchez no haya sido capaz de cuatro cosas básicas. El otro día me decía una persona, es que el asesor de Pedro Sánchez le lió con el tema de sacar a Franco del Valle de los Caídos y se ha enredado con eso, y no está haciendo nada. Y evidentemente la moción de censura, muchos teníamos ilusión con que salieran otras cosas. ¿Que tiene muchas dificultades en Cataluña? Claro que sí. ¿Que hay mucho chantaje por todos lados? Sí. Arriésgate y miren, como no me dejan poner esta reforma laboral, esta reforma fiscal y estas cuatro cosas más, convoco elecciones, pero dilo. Yo cuando no estaba en política, pero estaba en otras cosas así de ese tipo, con cierta proyección, cuando yo veía que las cosas no eran como inicialmente habíamos pensado, convocaba y decía, ¿qué estamos haciendo? No, hombre, es que tú no sé qué, pero que no, yo fui uno de los fundadores de una cosa que se llama la Fundación Nueva Cultura del Agua, en el año 98 en Zaragoza, que estábamos trabajando sobre temas de agua. A partir del momento vi que nos llegaba dinero del Ministerio, de Cristina Narbona, muchísimo. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y yo, como socio fundador, convoqué una reunión y dije, aquí están pasando cosas y yo quiero saber qué es lo que está pasando. Porque yo continuamente me llamaba una persona y me decía, te digo, tienes que ir a París a una reunión para la Carta Europea del Agua, tienes que ir. Y yo decía, no voy, porque a mí no voy, porque eso no me está diciendo nada, hay otras cosas que hacer. Y me fui de la fundación a los pocos años. Porque no me explicaban para qué llegaba ese dinero del ministerio y por qué teníamos que recibir dinero del ministerio. Y si yo tengo la posibilidad de hablar con alguien del PSOE, en público, que eso es muy interesante también, le preguntaría, ¿pero ustedes qué están haciendo? ¿Se extrañan de que la gente no los vote? ¿Pero cuál es el proyecto de ustedes? Yo lo digo así, lo veo así. Ahora que hagan lo que quieran. Pero ¿quién es Pedro Sánchez para decirle a Maduro 8 días de plazo? Cuando está sometido a Bruselas de una manera escandalosa, cuando el PSOE de Zapatero envió aviones a Libia también. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso para mí no lo puede hacer un partido socialista. No, soy muy rígido. Pues sí, soy rígido. Pero yo no voto a un PSOE para que haga eso. Hago para que mejore la relación de las reformas laborales, las pensiones, la sanidad y que quite los beneficios que tienen los bancos. Y si no se atreve, que se vaya. Que soy rígido, sí, pero esa es mi exigencia, ¿no? Una de las preguntas, ¿qué le podemos exigir? Pues yo esto. Y si no, vete. Y van a ir cayendo, desde mi punto de vista, van a ir cayendo hasta la irrelevancia si siguen así. Y no me gusta, pero bueno. Federico, una vez más, gracias por abrir esta ventana, ¿no? Nos has pintado, a raíz de la pregunta ¿qué podemos esperar y qué pedir a los políticos en estas elecciones? Nos lo describes como Olmo, o sea que no le podemos pedir peras, ¿no? Bueno, gracias, eso lo veo como un... Sí, es muy bueno. Pero yo le daría la vuelta, porque ellos sí nos vienen a pedir el voto. Y ahí hay otra gráfica por ahí que dice que no sabemos el poder que tenemos en nuestras manos. Efectivamente. De quitarnos de en medio para que caigan al vacío, ¿no? Sí, esa la pongo a veces, esta vez no. Yo voy a hacer la pregunta, no me voy a extender mucho. Entre tanta mentira, ¿cuáles son las pistas para saber cuáles son la verdad? Esa sería una pregunta. Y la otra es si habría posibilidad de considerar, es una cosa de perogrullo, de considerar el programa que nos venden en las campañas como contrato denunciable. Bueno, yo creo que te contesto por la segunda, nunca nos lo van a aceptar.
porque además, como estamos en un contexto de pactos, porque no va a haber mayorías absolutas, hay premios también, entonces ahí lo tienen. Pero la otra, a mí siempre, y esto es una cosa que he trabajado mucho con los estudiantes, y yo les decía, miren, el primer día de clase les decía, aquí hay dos opciones, aprender a pensar o aprender a obedecer. Y yo la segunda no la quiero. Así que habrá que aprender a pensar. Y de hecho había estudiantes que decían, no, yo no me apunto a los cursos de Aguilera porque dicen que te obliga a pensar. Entonces yo te devuelvo eso. Eso yo no les puedo decir a ustedes, yo les he estado hablando de mí, pero ahí son ustedes, y además me da alegría poder decir lo que ustedes consideren, porque es el respeto máximo hacia ustedes. Y sí, de verdad, es que me parecen, porque si no, yo creo que uno de los problemas de estas democracias occidentales es que no construyen sujetos democráticos, no tienen interés en la construcción de personas, si quieren. Yo siempre he insistido que la universidad tiene un objetivo fundamental, y es construir personas, y también conocimientos, claro, pero construir personas, y eso solo sale del respeto. Y a mí muchos estudiantes me decían, Federico, nunca me he sentido respetado. ¿Es contigo? Porque yo en clase trabajaba con texto y decía, ¿y tú qué piensas? Además me aprendía los nombres. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te parece este autor que hemos visto? A ver, dime. Toda la gente me miraba y yo lo veía y decía, se ha aprendido mi nombre. Y yo sabía lo que estaban sintiendo. Y yo siento que con esta gente no nos sentimos respetados. No nos respetan. Hombre, cuando toda la política son titulares, eslogan y jefes de comunicación que pueden haber estado en el PP o con Albiol, cuando dijeron, porque el jefe de comunicación de Sánchez lo tuvo Albiol en Badalona y le hizo la campaña, hay que limpiar esto. Hombre, por favor. Yo estoy totalmente decepcionado. No, es que yo creo que no se puede jugar con eso, es jugar con la vida de las personas, lo digo en serio. Tú no puedes presentarte, arriésgate a ser mínimamente rígido, si quieres, a mí no me molesta que me digan rígido, arriésgate a ser un poquito rígido y decir, esto es lo que quiero hacer. Y si no, pues que te echen, vale, pues ya está. Pero te has atrevido, porque lo otro es, no vemos que nadie se arriesga a nada. Todos son juegos, titulares, tonterías, la gente va de titular como el ping-pong, de titular a titular. Hace poco en una entrevista me decían, ¿qué te parece estas declaraciones de una diputada del PP de aquí, Ana Zurita, de Tenerife creo que es? Y en una entrevista en la radio ahí en Tenerife. Y porque la persona que me entrevistaba yo sabía que le iba a molestar y yo me sentía incómodo contestándole así y le dije, pero ¿cómo caes en esa provocación? Si eso son tonterías, majaderías que le mandan todos los días desde el partido, desde Madrid, para que son cortinas de humo. Y el problema es que la mayoría de los diputados son unos loros que le reciben del fax o el correo por la mañana, os quiero hablar de esto. No, hombre, no. No, es que no estamos hablando con personas. Y yo creo que para mí un aspecto fundamental es personas independientes, desobedientes, como dice lo que llama Eric Fromm el carácter revolucionario, proyecto, desobedientes, libres e independientes. Y luego nos podemos equivocar, pero intentamos ser desobedientes, libres e independientes. Para mí eso es irrenunciable. Y puedo meter la pata, claro que sí. Pero que no me digan lo que tengo que hacer. Déjenme que yo vaya y yo asumo mis errores, claro. Pero hombre, a un político de esto lo que le pido es, pero coño, sé, claro, arriésgate. Pero si no, ¿qué estás perdiendo? Estás hundiendo a tu partido además y a la confianza de la gente. Bueno, vamos a ver los resultados. Sí. La verdad que la clase esa de la que terminaba con revisión y con aquello que la verdad que tendría más cualificativos, ¿no? Poesía, bondad y mucho más, ¿no? Y el otro día en el país había un artículo sobre el foro de Davos, ¿no? Y una publicación que es Bloomberg, que es financiera y tal, ¿no? Decía que hace una década Davos planteó como tarea preferente frenar las desigualdades porque amenazaban con provocar un choque social en 2009. A día de hoy, sigue diciendo Bloomberg, la fortuna de los 12 participantes americanos más ricos de aquella edición del año 2009, es decirlo,
en 154.000 millones de euros, mientras que el salario medio del trabajador americano se ha estancado. Entonces, ¿qué le podemos pedir a nuestros políticos? Políticos cercanos, a la comunidad popular, a la influencia, ¿no? Yo creo que más o menos lo que estás haciendo ahora con este charla, pero dirigida a mi reflexión a la gran masa, ¿no? Es decir, denuncia social, información, a nivel de debate, a nivel del pueblo, ¿no? Las organizaciones son importantes. Y en definitiva, educación, ¿no? Y a partir de esto, es que lo que pasa. No tengo nada que decir. Claro, yo es que estas son las cosas de la vida. Yo aprendí a repetir en los estudios de economía, pues que Adam Smith decía unas cosas y tal, y en los años 70 en Madrid, pues todos éramos de izquierda, pues criticábamos a Adam Smith sin tener ni idea y tal. Y de pronto cuando estaba haciendo la tesis, dije, déjame que lea yo unas cuantas cosas, porque leía unas referencias, y mis propios compañeros se reían de mí. Tú leyendo a Adam Smith. Digo, a mí me gusta leer los originales. Yo trabajo toda mi vida con mis estudiantes, no lean manuales, vamos a ver textos originales. Claro, cuando empecé a leer a Adam Smith, o como tú me dijiste honestamente, cuando yo el año pasado aquí puse otras citas más largas y más andar, yo le decía a mis estudiantes, les voy a poner un texto sin el autor, a ver si saben quién es. Y les ponía un texto de Adam Smith durísimo con los empresarios, como engañan y no sé qué, en la línea esta de Lowell, y decía, ¿quién creen que lo ha escrito? Y todos decían Marx. Y claro, hace poco un catedrático de la Universidad de Lovaina, creo, Eric Prusen, que trabaja mucho con el tema de las deudas, las auditorías de deuda, escribió un artículo reconociendo que Adam Smith había sido maestro de Marx con el tema de la lucha de clases, porque tiene en la riqueza de las naciones, ¿no? Y dice, durísimo, ¿no? Y entonces hay un texto en el que dice, la benevolencia no va a resolver nada. La justicia es el edificio sobre el que se sustenta toda la economía. Como falla la justicia, cae estrepitosamente. Y esto es lo que está pasando quizás en Francia con los chalecos amarillos. Nadie esperaba eso. Y es lo que dice Gran Morel, la esperanza está en lo inesperado. Y de pronto nos sorprendemos. Todos estamos asistiendo al desastre igualitario, humanitario, ambiental, a las guerras, y no sabemos cómo abordarlo. Y de pronto se produce un chispazo y nadie entiende, todos los científicos sociales dicen, pero eso no estaba pensado. Bueno, pues evidentemente, claro, porque es la esperanza esa de lo inesperado y de la gente que dice, ya está bien. Que hubo algo aquí en España con esto del 15M, pero que luego, bueno, no fue similar, que estuvo muy bien, no violento, pero que bueno, y a mí me parece muy bien que se canalizase por la política también, pero bueno, pues luego es muy difícil. Y además, si somos conscientes de todos los palos que se le han ido... Varoufakis decía en una entrevista, el PSOE jamás podrá pactar con Podemos para tener mayoría, porque le van a hacer la vida imposible. ¿Por qué ha pactado el PSOE con Podemos? Pues posiblemente porque no tenía mayoría, porque ya lo intentó con Ciudadanos para liar a Podemos de otra manera. Y entonces ahora, ahí está. Pero bueno, estas son elucubraciones mías, porque yo de política no entiendo mucho. Tienen unos 5 minutitos si hay alguna pregunta, si no, pues le agradecemos. Sobre el Franco Serrano, porque los fascistas italianos ahora acusan a Francia por tener una moneda colonial económica. Y es un tema nuevo en Europa. Y creo que va a ser Sí, es cierto, es nuevo. Hace unos meses leí un artículo de un economista francés sobre cómo Francia estaba saqueando, aparte de tener, claro, al tenerte el franco CFA, es como el euro, te controla, pero luego además te saquea, sobre todo con la minería. Él decía, pero tienes razón en lo que estás diciendo, porque África no existe. África no existe para nosotros. Una cosa es Marruecos, porque está cercano, el turismo y estas cosas, pero África, aparte de Marruecos, o Senegal, que está cercano, no existe, y tienes razón en eso. No, antes estábamos hablando, no sé si eras tú o que hablaba, pero, y ese es el otro de los temas interesantes también, ¿no? Cómo se está
cómo está jugando Europa en África, pues con los temas del uranio y de todo este tipo de cosas. Y ahí te reconozco, he leído poco y no te puedo decir. Pero claro, Francia sigue manteniendo ahí un control del que no se habla prácticamente nada en la prensa o en los medios. No sé si ustedes son de Guinea o... Sí, claro, somos de Guinea, sí. Pero lo decía por una sencilla razón. Porque es, a pesar de ser marginal, es fundamental. Claro. Es que no es marginal, otra cosa es que no sabe. Y es fundamental para Europa. Porque el diseño del euro tiene el mismo diseño que el franco CFA. Es decir, el euro controla las monedas de los países, claro, y el que controla la moneda es Alemania. Como Francia controla la moneda de franco CFA en África. Pero es de aquí que nos sorprende que el euro y el franco CFA es un diseño nazi, que es la moneda del gobierno de Vichy, el franco CFA de los alemanes, o el franco de los alemanes. Y es una paradoja de que un fascista italiano, que dicen que hundir a los negros en el Mediterráneo, etcétera, etcétera, pida cuentas a Francia, porque tiene una moneda que controla y produce un efecto de las migraciones completamente desesperantes en África. Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Y te voy a decir otra cosa más, que el plan, lo que él está diciendo del franco francés controlando África, la mayor parte de las personas en Europa no es capaz de entender el papel que juega el euro controlado por Alemania. Porque no se habla tampoco. Y eso, si quieren, el mejor no economista que he leído que habla sobre este tema es Rafael Poch. Tiene unos textos fantásticos. Dice que esto está enriqueciendo a Alemania de una manera salvaje y nos está hundiendo a todos. El diseño es igual. Pero además hay otra cosa. No sé si ustedes saben que durante la época de Hitler diseñó el Ostplan, el plan hacia el este, que suponía esclavizar a Rusia. Aparte de eliminar millones de personas inútiles, Untermensch, decían ellos, los infrahombres, luego querían llevar colonos alemanes a Rusia y controlar todo aquello. El objetivo del euro indirectamente es someter al resto de Europa. Esto no son disparates, y lo está consiguiendo. En Europa no se puede levantar cabeza con el diseño del euro. Y esto no es fácil de entender, pero claro, el saqueo de Europa, del que hemos hablado antes, la mal llamada crisis, claro, Alemania tenía un superávit tan grande de euros por tal y como estaba diseñado, que lo que quería era colocarlos. Hay informes del Deutsche Bank que dicen que la fiesta va a seguir en España hasta el 2025. Vamos a seguir dándoles euros. O a Grecia, que ya lo tenemos cogido. Ahora, eso es uno de los temas muy interesantes. La creación de deuda nos tiene cogidos a todos, siempre que la aceptemos. Porque no sé si saben que el concepto de deuda odiosa fue creado por Estados Unidos para no pagar deudas ilegítimas. Toda esta deuda de la que estamos hablando es ilegítima. Es odiosa, es ilegítima. No tiene una base. El endeudamiento es ficticio por todo el Tratado de Maastricht. Y lo saben los políticos, claro. Y lo sabe el Banco Central Europeo. Pero no lo saben y no lo quieren seguir a hacer pago. Y habrá que decir, no pagamos un euro más. A ver quién se atreve. Pues si no hay ninguna pregunta más, le agradecemos al ponente. Muchas gracias por